¿Qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a este espacio Ciudad 25, donde platicamos temas importantes para la Ciudad de México, para la zona metropolitana y para el país. Tengo un invitado especial hoy, un diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena. Él es diputado por Puebla, es especialista y siempre ha tenido la cosquilla del medio ambiente. Y ahora que ha llovido mucho en la ciudad, vaya que hay que hablar de agua. Es importante, no solamente lo que sucede en estos momentos, sino voltear hacia atrás, mirar hacia adelante y saber qué se puede hacer. Bienvenido, Mario Miguel Carrillo, con nosotros. No, al contrario, un gusto. Buenas noches, Rodrigo. Vaya que ha llovido ahora en el Valle de México y en el país. Llovió fuerte. La verdad es que estas precipitaciones atípicas, en gran medida, yo creo, se debe al tema del cambio climático. Es una realidad. Y por eso es que legislativamente tenemos que trabajar para aprovechar toda esta agua que tenemos. El Valle de México, sobre todo la Ciudad de México, consume cerca de 33 metros cúbicos por segundo. Y la precipitación de esta semana nos enseñó que si no la aprovechamos, entonces estamos desgastando esta oportunidad de que todas las demarcaciones de todas las 16 alcaldías puedan tener el agua. Porque si nos vamos a Álvaro Obregón, Coajimalpa, pues están pegadas al sistema Cutzamala y por supuesto que tienen agua, pero si ya te vas a Iztapalapa, por ejemplo, pues hay gente que ya puede pasar 15 días sin agua. Entonces, tenemos que legislar en esta materia, tenemos que aprovechar el agua pluvial, pero también tenemos que legislar en materia de qué está pasando con las superficies de rodamiento de las capitales, de las zonas urbanas, porque no hay escurrimientos, no se están recargando los mantos freáticos y ese es un gran problema y por eso es que hoy en día tenemos encharcamientos e inundaciones que están afectando a la población. Ese es un reto que tenemos que hacer en materia medioambiental y por supuesto que vamos a trabajar desde Cámara de Diputados para arreglarlo. Nos alcanzó el futuro. Cuando éramos niños decían, el agua, esta era la ciudad del agua. Hace 500 años estábamos sobre un lago. El año pasado no hubo agua. Alcanzamos ese día cero del agua múltiples ocasiones. Correcto. Se movió la Ciudad de México con pipas. Seguíamos hablando del Cutzamala, que no surte todo el agua para la ciudad. Son nuestros mantos acuíferos, nuestros pozos. Pero desperdiciamos el agua, Mario. Ha llovido mucho esta semana, pero todo el agua se contamina en nuestras calles, se desperdicia, termina en la coladera y quién sabe dónde, porque no la aprovechamos los mexicanos. Así lo es, y sobre todo en las grandes concentraciones urbanas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como mexicanos, como ciudadanos, para poder eficientar el uso de la administración del agua? Creo yo que podemos empezar con un cambio en la legislatura a nivel federal, todo lo que tiene que ver con la Ley General de Equilibrio Ecológico, por supuesto la Ley Nacional, la Ley Federal de Aguas Nacionales, pero también nos podemos empezar a meter a los reglamentos de construcción, a todo lo que tiene que ver con la Ley de Obra Pública. ¿Para qué? Para que podamos tener obras o infraestructura que estén alineadas con mecanismos sustentables, sostenibles y resilientes. Es el futuro que ya nos ha alcanzado, ya es una realidad, no podemos aplazar más esto, tenemos que garantizar una adecuada administración del agua, tanto del abastecimiento, del uso, del reuso y también del adecuado saneamiento. Son grandes retos, pero si legislativamente no le damos, las herramientas al Poder Ejecutivo local, llámese la jefatura de gobierno o a las propias alcaldías, va a ser muy complicado que podamos resolver el agua. Entonces, estamos en la mejor disposición de trabajar en materia de lo que tiene que ver con materia federal, acompañar a nuestros diputadas y diputados locales para poder resolver este tema, que no solamente es un tema o un problema de la Ciudad de México, también de otras capitales del país y también del mundo. Claro, a ver, si podemos dividir la política pública en dos, se puede impulsar de dos maneras. Una es hacia la obra pública y privada, para que por ahí se pueda reciclar el agua, la reutilicen, etc. Y la otra es la política pública aplicada al gobierno, que se traduce en algo muy sencillo: presupuesto. Lana que los diputados y las diputadas eligen cada año en qué se va a gastar. Y a mí me gusta hacer análisis comparado con otras ciudades y normalmente utilizamos Estados Unidos, Europa. Pero hay un buen ejemplo de cómo reutilizar el agua en Chile, en Santiago de Chile. Invirtieron cerca de 25,000 millones de pesos mexicanos en una planta tratadora que se llama La Farfana y el 100% del agua de Santiago de Chile se recicla. Se trata, se reutiliza y ha ayudado muchísimo a la ciudad. Santiago de Chile es una ciudad como de 6 millones de habitantes, o sea, el Valle de México es el triple. Si lo ponemos en números, tendríamos que invertir cerca de 70,000 millones de pesos
para que tengamos plantas suficientes y atiendan el agua residual. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero y lamentablemente administraciones del régimen anterior no quisieron invertir en eso porque es dinero que no se ve. La Ciudad de México tiene una infraestructura hídrica de más de 50 años, está totalmente rebasada. Hay estudios que indican que cerca del 40% del agua potable se pierde en la red de distribución. Yo creo que tenemos que abordar el tema de varias ópticas. Si nosotros aprovechamos el agua pluvial, le damos un tratamiento menor, podríamos resolver varias cosas, liberamos el tema del agua potable y al final del día, pues aprovechar lo que ya tenemos el túnel emisor oriente. Entonces, eso podemos, digamos, aprovecharlo para que esta agua que pueda ser tratada, no diría yo en una megaplanta de tratadora, pero sí podríamos tener en varias zonas de la Ciudad de México para que esa agua reciclada también pueda servir para otros servicios que le permitan a la Ciudad de México no estar gastando el agua potable. Entonces, yo priorizaría el consumo humano al agua, el uso racional, impulsar una cultura del agua, por supuesto. La inversión del recurso público es fundamental. Nosotros nos encargamos de eso. En Cámara de Diputados es facultad exclusiva de las y los diputados federales de asignar el presupuesto, pero sí tenemos que trabajar sobre proyectos ejecutivos muy específicos a atender este tema de garantizar lo que es un derecho humano, pero también a que la gente sepa que el agua es un bien económico, que tiene un valor, que tiene un costo y que el utilizarlo debe de ser, sí, una garantía, sí, un derecho humano, pero también una responsabilidad. Claro. Hemos pasado, creo que ese argumento donde la gente no paga el agua y la desperdicia, creo que ya la mayoría de la gente dice, cóbramela, pero súrtemela, ¿no? Creo que la gente ya la valora más que nunca. Y me voy a regresar un poco a los números porque impactan. Si tú tienes que arreglar el Cutzamala, que números no oficiales porque no existen, dicen que tiene que invertirse cerca de 70,000 millones de pesos para poder arreglar el Cutzamala y que no se salga el 40% del agua potable, y piensas en plantas recicladoras de agua por otros 70,000 millones, 140, 150,000 millones, más los adicionales porque hay que excavar. Estás hablando de una mega obra transeccional, una obra de un impacto mayor a un aeropuerto internacional o Sí, claro. una refinería. Este pudiera o debiera convertirse en un proyecto a nivel presidencial y transeccional para atender y solo el Valle de México, Mario. Sí, y bueno, lo que acabas de decir es importante. Debe de ser un proyecto que se atienda a nivel de federación. La doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, ya ha dicho que el tema del agua es una prioridad para ella. Por eso se le han asignado más recursos a Conagua. La primera parte es poder ir a donde más se gasta el recurso a nivel nacional, que es en el tema agrícola. Vamos a tecnificar, vamos a hacer un rescate, un cambio de paradigma para que se deje de consumir tanto en el sector agrícola, se libere el espacio o, digamos, la capacidad hídrica hidráulica para las ciudades y ahí empezar con las inversiones que se debieron de haber anticipado en administraciones pasadas, pero que no se han hecho. Lo que sí te puedo asegurar es, ya estamos discutiendo el próximo presupuesto del 2026, viene recursos para las grandes metrópolis, viene recurso para Monterrey, viene recurso para Guadalajara, viene recurso, por supuesto, para la Ciudad de México, para atender los temas y todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico, con el agua, para que, uno, la gente tenga este vital líquido, pero la otra es que la capacidad de los servicios urbanos estén preparados para no tener un colapso como el que se vivió hace unos cuantos días aquí en Ciudad de México. Y es políticamente rentable porque yo recuerdo estos comentarios de viejos políticos de decir, la obra no se ve, pero funciona. Una especie de comentario de, lo voy a hacer, va subterráneo y aunque no lo vean, ahí está. Mi pregunta es esta, los jóvenes, las jóvenes que, claro que repunta en México su voto, son muy importantes, ¿están de acuerdo con este tipo de obras? ¿Son políticamente atractivas? Probablemente no son políticamente atractivas, evidentemente, porque no se ven, no es lo mismo que un hospital, no es lo mismo que un puente, que una escuela. La verdad es que puede ser algo intangible,
pero nos estamos dando cuenta y nos recuerdan cuando tenemos este tipo de precipitaciones atípicas que sí es importante tener un sistema de drenaje liberado, que sí es importante tener agua potable en todas las casas, en todas las tomas, porque los estudios han demostrado que una persona puede pasar más de 30 días sin alimento y no pasa absolutamente nada, el cuerpo puede restablecerse, pero un ser humano no puede pasar más de 72 horas sin agua. Entonces, tenemos que garantizarlo, tenemos que hacerlo, y aunque todas las líneas de distribución estén subterráneas y no se vean, pues es la obligación del gobierno, y así yo lo he manifestado. Yo tengo una iniciativa para reformar el artículo 4 constitucional para que todo lo que tenga que ver con un sistema de abastecimiento integral sea facultad exclusiva del Estado. Le tenemos que dar el mismo nivel y la misma importancia como lo puede ser la seguridad pública al tema del agua. Yo estoy totalmente en contra de una concesión de manera integral, donde desde el abastecimiento hasta la recaudación se le asigne a una empresa, porque las empresas buscan rentabilidad económica y no rentabilidad social. Y el tema de agua siempre tiene que estar en función de la rentabilidad social, y espero que las nuevas generaciones puedan entender esto. Y eres diputado de Morena, es una bancada gigantesca, no se veía así en muchas décadas. El movimiento de Morena viene de la Ciudad de México, sobre todo de las zonas donde hay mucha escasez de agua. También de Tabasco, donde hay mucha agua, ¿no? Pueblos opuestos, pero sensibilidad en torno al agua. ¿Encuentras resonancia en tu bancada de este tema? Un tema a veces difícil de comprender políticamente, porque si se trata de un proyecto de tantos miles de millones, solo para una zona, transeccional, que bajo la regla de la cobijita, que si agarro aquí, pues jalo el otro lado, entonces pues, tal vez ya no hay dinero para esto o para el otro. ¿Hay resonancia dentro de la bancada de Morena para tener esta gran deuda y responsabilidad? Sí he encontrado resonancia, porque al final del día, digamos que no es un gasto que se va a un fondo perdido, digamos, es una inversión que México estaría haciendo en materia hídrica, y esto iría encaminado a futuras generaciones, a garantizar el agua a futuras generaciones, a garantizar que sea adecuadamente tratada y reutilizada el agua en nuestro país y, por supuesto, en la Ciudad de México. Entonces, cambiar esta idea de que todo lo que tiene que ver con agua no es un gasto, es una inversión, ese es el cambio de paradigma que ya estamos logrando dentro de la bancada, dentro del legislativo, para poder obtener las inversiones y, sobre todo, que instituciones internacionales también puedan aportar para la inversión. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos el Banco Mundial, que hay programas donde en materia ambiental se pueden hacer intercambios, ¿no? Como los bonos de carbono, por dinero, por liquidez, que pueden resolver estos problemas. Entonces, yo lo que digo es algo que nos incluye a todos, es un problema que no es de ahorita, venimos arrastrándolo, pero podemos resolverlo a futuro. Entonces, utilicemos los mecanismos que actualmente existen en el mercado monetario internacional para poder obtener recursos, digamos, del extranjero, y poderlos aplicar poco a poco, y así descargar un poco la presión presupuestaria de cosas que, como bien lo has dicho, pues se tienen que seguir atendiendo, como es la salud, como es la educación, como es la infraestructura, como es la seguridad, como es el bienestar de las y de los mexicanos. Pues Mario, se nos va el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. El agua se tiene que atender, pero ya. Así es, y lo vamos a hacer desde el lado legislativo, y te agradezco la invitación para hablar con tu público. Muchas gracias.